Shalom, mis queridos hermanos. Hoy tenemos un tema que me apasiona. ¿Y sabe cuál es el tema? Hoy hablaremos sobre la conversión o la vocación de nada más y nada menos que San Pablo. Esta fiesta que celebra la iglesia tiene 5 puntos que quiero tratar, que es muy probable que tú no sabías. 5 cosas que tú no sabías sobre la fiesta de la conversión o vocación de San Pablo. ¿Te quieres enterar? Acompáñanos. Muy bien, mis queridos hermanos. Lo primero que tendríamos que saber sobre esta fiesta de la conversión de San Pablo o de su vocación es que es la única que celebra la iglesia conmemorando, por decir así, la conversión de uno de sus grandes personajes. Porque de San Pedro nosotros no celebramos la conversión de San Pedro, de San Agustín, de los otros. No. Del único que la iglesia celebra aparte y es fiesta, conmemorando la conversión o vocación de este grandísimo apóstol de los gentiles, es justo de San Pablo. Ese es el primer detalle que quizás tú no sabías. Segundo detalle, y es con respecto al nombre. Resulta que en Israel tenían la costumbre, cuando estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que todos tenían 2 nombres. Era muy usual. Un nombre griego o latino y un nombre hebraico. Es el caso, por ejemplo, de Pablo. Pablo tiene, como cuando se le aparece a Jesucristo le llama, que era llamado Saúl, Saulo, por ser de la tribu de Benjamín, y tenía pues el nombre de grecolatino, que era el nombre de Pablo. Al principio siempre se llamó Saulo, pero luego de su conversión él comenzó y decía Saulo, de sobrenombre Pablo. Pablo significa, bueno, es curioso, primero de ahí para atrás, ¿qué significa el nombre de Saúl o Saulo? El llamado, el elegido de Dios. Mira qué curioso. No por casualidad, el primer rey de Israel es de la tribu de Benjamín, el más pequeño de todos. Dios siempre elige lo pequeño. Y Saulo fue el primer rey, el llamado, el elegido de Dios. ¿Y qué pasa con su nombre entonces de greco-latino, Paulo? Pablo significa hombre humilde, pequeño. Y Pablo va a preferir este nombre porque él siempre se va a considerar el último, el abortivo, que es como se denomina él mismo en la primera de Corintios 15, capítulo 15, versículos 8 y 9. Él va a decir que cómo se le apareció Jesucristo, cómo lo eligió. Y por último dirá, se me apareció a mí, al último, como un abortivo, al más pequeño de todos los apóstoles, para cumplir con una importantísima misión. Tercer punto, que quizás tú no sabías de esta fiesta de la conversión de San Pablo. Según la tradición, todo el mundo habla, ¿no?, que a Pablo Dios lo tumbó del caballo. Y siempre se ha extendido esta palabra. Pues te tengo unos chismes cómodos ahí. Resulta que Pablo no cayó de ningún caballo. Y te damos detalles por qué. Primeramente, los rabinos tenían prohibido montar caballo. ¿Saben por qué? Porque los rabinos, según cosas de ellos y cábalas, resulta que la montura, ellos no tenían montura como la que conocemos nosotros ahora. Eran muchas veces al pelo raso que montaban el caballo. Entonces, las vibraciones, por decir así, y el roce excitaba a los hombres. Por ende, un rabino no podía permitirse eso, y menos con un animal impuro. Entonces, el rabino no podía montar cabalgadura. Por eso ustedes ven que San José, cuando tiene que emigrar, en la mula, él monta a María y monta al niño. Y él va al lado. Incluso todos los iconos y cuadros que vemos de la Sagrada Familia es así. José no monta ninguna cabalgadura. Eso por un lado. Entonces diríamos, otro dato también importante, con esto de que no montaba ninguna cabalgadura. Entonces dirían, pero ¿por qué dice que cayó por tierra? Pues es una forma semítica
un giro lingüístico semita muy usado, que también lo vamos a ver cuando Judas y los soldados entran a Getsemaní y preguntan por Jesús, cuando Jesucristo dice yo soy, que es como si pronunciara el nombre divino, Yahvé, dice que los soldados y Judas todos cayeron por tierra y no estaban montados en caballo ni en ninguna cabalgadura. Por ende, caer por tierra no es porque estaba montado ningún caballo. ¿Quiénes son los responsables de que apareciera esta imagen en nosotros de que Pablo camino a Damasco cae por tierra desde un caballo? Esto se extiende, es a partir del Renacimiento. En el Renacimiento, que es donde el boom del arte, comienzan a aparecer pinturas y esculturas que expresan este momento de las Sagradas Escrituras. Y es por ello que entonces vamos a encontrar que una pintura que está al óleo sobre lienzo, la primera que aparece es de un tal Parmigianino en el 1527, que es cuando está en su mejor apogeo lo que es el Renacimiento. Aquí está, la caída de Pablo en el video. Luego tenemos otro responsable de ello, y es nada más y nada menos que a Caravaggio. Caravaggio también pinta el lienzo, óleo sobre lienzo, una conversión de San Pablo cayendo del caballo. Aquí está. Y esto lo hace en el 1604. Fíjense, casi un siglo después de Parmigianino. Pero ¿qué resulta? Que tenemos un tercer autor. Aquí está, Luca Jordan, que en el 1690, ya más de un siglo después, también la conversión de San Pablo cayendo del caballo. Ellos son los responsables de que nosotros tengamos esta imagen de Pablo cayendo del caballo. Cuando Pablo no cae del caballo, va a una distancia larga, pero Pablo camina, o al menos el texto bíblico, que por cierto es el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 18, narra toda la conversión de Pablo. Y ahí no dice que él haya montado caballo, ni tenía cabalgadura. Ya le dije de dónde venía todo ello. Cuarta cosa que quizás no sabía sobre esto de la conversión. Fíjese, como decía en este capítulo 9 del texto de los Hechos de los Apóstoles, dice que cuando Pablo cae por tierra, Jesucristo le dice, Pablo, le dice Saúl, ¿por qué me persigues? Ojo, esto es importantísimo, porque Pablo está siguiendo a una secta satánica. ¿Cómo es posible que el mismísimo Dios le diga a Pablo, tú, ¿por qué me persigues? De aquí se desprenden cosas chulísimas. Lo primero es, Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo ha proclamado una y mil veces, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ¿saben qué se desprende de esta parte? Que es como Jesucristo dijera, el que se mete contigo, se está metiendo conmigo. Yo me la voy a la trompa con quien sea por ti. Tú y yo somos uno. Y quien se mete con uno se está metiendo con el otro. Esto es fantástico. Es importantísimo tenerlo presente, porque Dios se ha prendado de ti, se ha prendado de mí y con nosotros. Sufre cuando tú sufres, cuando te calumnian, cuando te humillan, Él está ahí. Fantástico, maravilloso. Y esto sí que es bueno tomarlo en cuenta, porque Dios no nos ha abandonado nunca. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo les guiaré, yo estaré presente. Él está ahí, es nuestro defensor, es nuestro Goel. ¿Por qué me persigues? Y aquí se desprende otra cosa muy interesante. ¿Quién persigue a quién? Pablo creía que se la estaba comiendo. Fue y buscó las cartas y salió hacia Damasco persiguiendo. Pero parecía que él era, ahí que sale, como dicen por ahí, el cazador fue cazado. Recuerden lo que hemos dicho en otros videos. ¿Cuándo Pablo fue cazado? Cuando lapidaron a San Esteban. Pablo quedó impresionado de la muerte de un cristiano y algo ya le estaba molestando porque él no entendía y le daba un poquito de rabia. Y es como cuando dicen los intérpretes, los exégetas, que con Pablo ocurrió una cosa interesante, que es como cuando un cazador caza con perdigones, viene y tira el cartuchazo, los perdigones se dispersan. Entonces el pájaro
voló. No fue cazado en el momento. Pero cuando lleva ya 1 hora, 3 horas volando, de repente el ave cae. ¡Pum! Fue el perdigonazo que se le dio. Con Pablo pasó lo mismo. Esa muerte de Esteban fue un perdigonazo en el alma, de un rayo de luz que Dios le estaba atravesando. Y entonces, ¿cuándo fue que cayó como el pájaro, el cazador cazado, camino a Damasco? La última, que es vital también y importantísima, que es donde surge la famosa frase: Pablo, no decoses contra el aguijón, que es como cuando uno tiene una lucha inútil. Pablo está luchando contra Dios. Está como, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento Jacob? Toda la noche luchando contra Dios. Pablo, no decoses contra el aguijón. Es una lucha perdida. A ti también, tú y yo, ¿cuántas veces no hemos luchado contra Dios? Luchando contra Dios, porque me hiciste esto, porque no soy así, porque no tengo lo que quiero, porque te llevaste a mi madre, porque no sé cuánto, porque soy viuda, porque soy feo, porque soy pobre, no sé. Cada uno tiene su lucha contra Dios. No de cosas contra el aguijón, porque si hay alguien que te ama es Dios, y todo lo que ha permitido en tu vida es por tu bien, nunca para fastidiarte ni hacerte sufrir. Vital, fundamental. ¿Y qué lo principal? ¿Cuál es el mensaje que viene detrás de todo esto? La fiesta de San Pablo nos está llamando a la conversión, y vuelve de nuevo la palabra metanoia. ¿Y qué es la verdad? Metanoia, que significa cambio de rumbo, cambio de dirección. Pablo iba con muchos proyectos para crecer entre los judíos, entre los rabinos, para ganarse respeto, hacia Damasco, a detutanar a los cristianos, a jalar a las mujeres por los pelos, a entrarle trabanar a los hombres, a darle cocotazo a los muchachos, solo por ser cristianos. ¿Y qué pasó? Que entonces la conversión, entonces cambió de rumbo, cambió de ruta, y ya no va a Damasco como perseguidor, ya va a Damasco como un cristiano, y a partir de ahí a todo el mundo, anunciando la buena nueva. Dios nos está llamando a la conversión. Cambia de rumbo, cambia de ruta, porque tú estás caminando de espaldas a Dios. Vuélvete, que no tenga Dios que derribarte por tierra. Podemos aceptar la idea así, de que Dios no te tenga que derribar del caballo, del burro en que tú estás montado, de todo tu proyecto, de tu yo, de tu bendito ego. Conversión. Él es Dios, tú no eres Dios, yo no soy Dios. Él es el que manda, yo acato. Que el Señor nos conceda este espíritu de Pablo, de considerarnos humildes, pequeños, los últimos, de que nuestra vida dé un cambio copernicano, un giro de 190 grados, para servirle a Dios con sinceridad. Y otro punto importante, dicen que entre el amor y el odio hay una franja muy mínima, que es mucho más fina que una hebra de cabello. Pablo odiaba a los cristianos. Y cuando vino la conversión, este odio se convirtió en amor. Y era un amor tan grande que le llevó hasta derramar la sangre por el Evangelio. Tú y yo hemos sido enemigos de Dios. Tú y yo hemos odiado a Dios porque no nos ha cumplido nuestros proyectos. Nos ha derrumbado nuestra Babel, todas nuestras torres que hemos construido. Y Dios, que haga esta maravilla de todas estas murmuraciones, juicios, odio contra Dios, que lo transforme en bendiciones, en alabanza y en conversión, en amor a Dios. Di amén, que Dios nos conceda este enorme don y que por la intercesión de San Pablo podamos ser fieles discípulos de Cristo, heraldos, anunciadores del Evangelio. ¿Me faltó algo? De seguro, dilo en los comentarios. Sugiérenos otro tema que quiere que tratemos y lo haremos con mucha humildad y con mucho gusto. Danos like, transfiere, habla a tus amigos de esto para que lleguemos a los 1000 suscriptores. ¿Te gustó? Pues nos vemos la próxima semana con otro tema igual, parecido, mucho mejor. Hasta la próxima. Shalom.